tribunal para efectos de oír todo tipo de notificaciones. Licenciada María Castañeda, defensora particular del imputado, con domicilio y correo electrónico previamente registrado ante este tribunal, a efecto de recibir las notificaciones correspondientes. Licenciado Rubén Rodríguez, con cédula profesional, domicilio y correo electrónico antes registrado ante este tribunal. Señoría, permiso por detenerme la sala. Su señoría, el día de hoy, esta fiscalía comparece ante usted para solicitar que se dicte auto de vinculación al proceso al señor Sebastián Serrán Santana por el delito de homicidio culposo previsto y sancionado por los artículos 302, 303, 304 en relación al artículo 60 del Código Penal Federal. Los hechos, señoría, sucedieron de la siguiente manera. El día 12 de julio del año 2014, la señora María de Jesús Parra, su esposo Luis Javier Carrasco y un amigo habían obtenido un éxito laboral después de varios meses de trabajo, por lo cual decidieron relajarse e irse a festejar rentando un barco llamado Lupita Moro, el cual iba a ser capitaneado por el señor Sebastián Serrán Santana. Es así como ese mismo día, muy temprano, se adentraron en el mar y comenzaron a disfrutar del clima, pescando un rato y tomando algunas cervezas. Y al caer la tarde ya se encontraban cansados, por lo cual querían ya regresar a su casa. Pero en ese momento la señora María de Jesús Parra le dijo a su esposo que si podían ir a la costa a observar la ciudad, ya que desde ahí tenía una vista impresionante. Por lo cual el señor Luis Javier Carrasco le pidió al capitán Sebastián Serrán que si por favor podía llevarlos a la costa, ya que su esposa quería ver la vista desde ahí. El señor Sebastián Serrán aceptó. Cabe mencionar, su señoría, que una semana antes había habido fuertes tormentas y fuertes vientos, por lo cual la navegación en la costa era un tanto peligrosa. El señor Sebastián Serrán, después de acceder a llevarlos a la costa, iba molesto, por lo cual conducía el barco en exceso de velocidad. Y lo que hizo que no se percatara que a 3 millas náuticas se encontraba un risco, provocando que se impactara y el barco volcara, haciendo que el señor Luis Javier Carrasco y su amigo cayeran al mar. Una vez que se recuperaron del incidente, la señora María de Jesús Parra gritaba que dónde estaba su esposo, que no lo veía. El señor Sebastián Serrán no supo qué decirle y sacó una lancha de emergencia inflable, la arrojó al mar y le dijo a la señora María de Jesús que no había nada que hacer, que se tenían que retirar del lugar cuanto antes. La señora seguía preguntando por su esposo que dónde estaba, y es en ese momento cuando el señor Sebastián intentó huir, pero no fue posible, ya que un barco del puerto arribó al lugar para dar auxilio a los accidentados, poniendo en un lugar seguro a la señora María de Jesús y al señor Sebastián Serrán, el cual se mostraba muy nervioso y estaba callado, por lo cual ya en la capitanía personal de la misma lo estuvo resguardando hasta que llegó la policía. Su señoría, los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación son los siguientes: el informe de la policía, la entrevista realizada a la ofendida, el dictamen de la necropsia y la entrevista del capitán del puerto, el señor Manuel González. Existen suficientes datos de prueba para considerar la posible existencia del delito de homicidio culposo, previsto y sancionado por los artículos 302, 303, 304 en relación al artículo 60 del Código Penal Federal, así como datos de prueba también suficientes para considerar la probabilidad de que el indiciado participó en su comisión. Esto es así porque Sebastián Serrán Santana tenía los conocimientos para prever y evitar el daño ocasionado, debido a su notoria expertise en la profesión de capitán de embarcaciones. Tenía los conocimientos suficientes para evitar un percance como el que lamentablemente sucedió. De los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, se desprende también la entrevista del señor Manuel González, quien es capitán del puerto, y que manifestó que las condiciones para navegar por la costa no eran óptimas, ni mucho menos para ir a exceso de velocidad. El ahora imputado tuvo el tiempo suficiente desde que el señor hoy occiso Luis Javier Carrasco le hizo la petición de ir a la costa, de reflexionar sobre el riesgo que ello implicaba. Asimismo,
del que no podía navegar a exceso de velocidad. Sin embargo, el señor Sebastián Serrat Santana faltó un deber de cuidado y debido a su negligencia provocó la muerte de Luis Javier Carrasco González. Por lo anterior manifestado por esta fiscalía, solicito que se vincule al proceso al señor Sebastián Serrat Santana por el delito de homicidio culposo previsto y sancionado por el Código Penal Federal en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Luis Javier Carrasco González. Es cuanto. Su señoría, esta defensa solicita la no vinculación al proceso de mi defendido, el señor Sebastián Serrat Santana, por el delito que se le pretende imputar de homicidio culposo previsto y sancionado por los artículos del 302 al 304 en relación al artículo 60 del Código Penal Federal. Lo anterior, fundo mi solicitud de no vinculación al proceso en virtud de que esta fiscalía pretende modificar la realidad de los hechos. Sin embargo, como se desprende de la carpeta de investigación que nos ocupa, los hechos reales son los siguientes. El día 12 de julio del presente año, el señor Javier Carrasco González, su esposa y ahora ofendida, la señora María de Jesús Parra González, y su amigo, el señor Manuel Javier Sánchez Caloca, rentaron una embarcación de pesca denominada Lupita Amor, que era capitaneada por el señor Sebastián Serrat González, con intención de festejar un logro laboral. Desde muy temprano salieron a navegar y tanto el señor Javier Carrasco como su amigo estuvieron bebiendo en exceso cerveza, al grado de encontrarse en un notorio estado de ebriedad. Desde antes de salir a navegar, mi defendido fue informado por su jefe que con el señor Javier Carrasco tenía negocios muy importantes, por lo cual debía atenderlos y complacerlos en todo lo que estos quisieran, siendo así que al transcurrir la tarde agotaron toda la cerveza que se encontraba en dicha embarcación, encontrándose el señor Javier Carrasco y su amigo en un severo estado de ebriedad, comportándose de una manera prepotente y amenazante hacia mi defendido, diciéndole que si no hacía lo que él quería, le diría a su jefe, ya que el señor Carrasco quería que el señor Sebastián se sacara a la costa para que su esposa pudiera ver la ciudad, porque a ella le gusta ver los edificios desde el mar. No obstante que el señor Carrasco que el señor Sebastián se negaba a hacerlo debido a que era peligroso, el señor Javier Carrasco le exigió que lo hiciera de esa manera y que de no hacerlo así, éste le diría a su jefe. Mi defenso, debido a la presión y constantes amenazas que le hacía el señor Carrasco, fue que decidió acceder. Y fue ahí cuando el barco encalló, provocando un fuerte golpe en dicho barco, y pues debido al estado de ebriedad en que se encontraba el señor Carrasco y su amigo, fue que cayeron al mar. Posterior al impacto y visto los daños sufridos en dicho barco, el señor Sebastián sacó un bote de emergencia para sacar a la señora María de Jesús Parra González del lugar donde cayó el finado y ponerlo en un lugar seguro, a lo que ella se negaba y gritando preguntaba dónde se encontraba su marido. Momentos después llegó un bote de la Capitanía del Puerto a auxiliarlos y sacarlos del lugar que era peligroso debido al diésel derramado del barco. Ya cabe mencionar que tanto la carta de navegación y el bloque que traía el señor Sebastián Santana marcaban que la zona fuera una zona de riesgo. Sin embargo, debido a la experticia que tiene navegación y a que una semana antes habían ocurrido lluvias y fuertes vientos, este tomaba las debidas precauciones. Ya en la Capitanía del Puerto, el señor Sebastián fue retenido por elementos de dicha capitanía, esperando a que llegara así la policía de investigación. Cuando llegó dicha policía de investigación, el señor Sebastián acudió voluntariamente a rendir su entrevista ante el Ministerio
Permiso para expresarme por la sala. Su señoría, esta defensa solicita la no imposición de medidas cautelares planteadas por esta fiscalía, ya que no existen elementos fehacientes que acrediten lo antes expuesto. En cuanto a la petición por parte de esta fiscalía, en la cual constata en la fracción 5 del artículo 155, en la cual ellos mencionan que no tiene lugar de arraigo, se debe mencionar que sí tiene un lugar de arraigo, ya que en el estudio realizado por la Unidad de Medidas Cautelares queda constatado que mi defenso alquila una vivienda desde hace ya 2 meses, paga puntualmente, tiene una forma honesta de vivir y del dicho trabajo del que desea privarlo depende su familia y un menor de edad. Si bien es cierto, mi defenso cuenta con sus familiares en Boca del Río Veracruz, también se debe decir que este no es un lugar de arraigo, sino el de su familia. Ahora bien, este tribunal no puede decretar una medida cautelar a una persona diversa al imputado. Ahora bien, respecto a la medida cautelar que se menciona en la fracción 11 del numeral anteriormente citado, resulta irrelevante ya que en virtud que mi defenso no es una persona que pueda demostrar peligro en su trabajo, ya que así se puede constatar en el estudio realizado por la Unidad de Medidas Cautelares en su nivel de riesgo es muy bajo. Como ya lo he mencionado, esta fiscalía quiere privar de su trabajo a mi defenso Sebastián Serrán Santana, pero ¿por qué no se pregunta que dejarán sin sustento a su familia y a una persona muy importante, a su menor hijo? La solicitud de esta fiscalía no se encuentra ajustada a derecho, ya que en el artículo 60 del Código Nacional de Procedimientos Penales se puede constatar que al no ser calificado como una persona que represente peligro, se le puede inhabilitar de su trabajo. Por todo lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 153 y 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se debe decretar dichas medidas cautelares, ya que estas se deben decretar cuando sean necesarias y en este momento, señoría, no son las necesarias. Por lo anteriormente expuesto, esta defensa solicita la no imposición de las medidas cautelares que esta fiscalía pretende imponer, ya que se encuentran previstas en el artículo 155 en su fracción 5ª y 11ª del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es cuanto, señoría.